Dos hermanas. Una tarde. Un viaje sencillo para comer pizza terminó en la peor pesadilla que un país podría imaginar. A plena luz del día, en un centro comercial concurrido. Sheila, de 12 años, y Catherine Lyon, de 10, desaparecieron sin dejar rastro, sin gritos, sin pistas. Su familia viviría con preguntas aterradoras hasta que un hallazgo escalofriante resurgiera 38 años después. En la primavera de 1975, Kensington, Maryland, encarnaba todo lo que los estadounidenses soñaban al imaginar calles suburbanas. Árboles paradisíacos extendiéndose por los vecindarios, donde los niños andaban en bicicleta libremente. Los vecinos se conocían por su nombre, y la mayor preocupación de los padres era si sus hijos regresarían con los pies embarrados después de jugar afuera. En Pleers Mill Road, una casa destacaba no por su apariencia, sino por el calor que irradiaba desde adentro. John Lyon era una voz familiar para miles de residentes del área de Washington, D.C., que sintonizaban Mal FM cada día. Su personalidad suave en la radio lo había convertido en una celebridad local. Pero cuando entraba por la puerta principal cada noche, no era la voz de las ondas sonoras. Simplemente era padre. Mary Lyon había dominado el arte delicado de manejar un hogar que nunca parecía desacelerar. Con 4 hijos, cuya edad abarcaba 6 años, cada jornada traía nuevos retos, aventuras y momentos que más tarde se convertirían en recuerdos queridos. Jay, de 15 años, ya había llegado a la edad en que anhelaba independencia, pero aún era el hermano mayor protector. Joseph, de 9 años, el más pequeño de la familia, poseía una curiosidad infinita sobre todo lo que lo rodeaba. Pero fueron las 2 niñas las que conformaban el corazón de la dinámica familiar de los Lyon. Sheila, a los 12, comenzaba a mostrar destellos de la joven en la que se estaba convirtiendo, manteniendo aún el encanto inocente de la infancia. Catherine, con 10 años, tenía una personalidad llena de energía. Cuando llegó marzo de 1975, la casa de los Lyon se llenó de entusiasmo. Se acercaban los cumpleaños de las niñas. Sheila cumpliría 13 años, convirtiéndose oficialmente en adolescente, mientras Catherine esperaba con ansias su cumpleaños número 11. La familia Lyon representaba el sueño americano en su forma más pura. Sus preocupaciones eran comunes: buenas notas, tareas domésticas, los cumpleaños próximos y los desafíos normales de criar a 4 niños activos en un suburbio de Maryland. Pero el 25 de marzo de 1975 amaneció un día brillante y claro, y ninguno podría imaginar que ese retrato familiar perfecto estaba a punto de romperse de una manera que los perseguiría para siempre. El martes comenzó como cualquier otro durante las vacaciones de primavera. La familia despertó lentamente alrededor de las 10 de la mañana. Sin escuela, sin fechas límite, el clima era agradable, perfecto para que los niños disfrutaran de su libertad. Mary Lyon se movía por la cocina, preparando el desayuno mientras escuchaba las animadas conversaciones de sus hijos sobre sus planes. Jay, ya en la edad en que los amigos se vuelven prioridad, anunció que iría a la cancha de baloncesto local. El clima primaveral hacía irresistibles las actividades al aire libre. El baloncesto era su nueva pasión. Joseph, emocionado, quiso acompañar a su hermano y quizás aprender nuevas habilidades en la cancha. Mientras los chicos concretaban sus planes, Sheila y Catherine intercambiaron miradas. Tenían otras ideas para aprovechar el día libre. La conversación giró hacia el Wheaton Plaza Shopping Center, un destino que se volvía cada vez más interesante conforme crecían. Explorar vitrinas de Pascua, quizá encontrar compañeros de escuela, todo era emocionante. Mary escuchó la charla y, sonriendo ante el entusiasmo de sus hijas, sugirió: ¿por qué no pasan por ahí y compran una pizza? Sabía cuánto les encantaban los antojos ocasionales de la popular pizzería Orange Bowl dentro del centro comercial. Catherine soltó una carcajada y se quejó de que la pizza había subido a $4. Cada niña recibió alrededor de $2, una cantidad que parecía generosa para niños acostumbrados a administrar bien su dinero. En 1975, $2 compraban un almuerzo decente y aún sobraba para pequeños caprichos. La instrucción más importante fue clara:
Ambas debían regresar a casa a las 16 horas. El toque de queda era innegociable y Mary enfatizó su importancia. Las niñas aceptaron sin dudar. Alrededor de las 11, los hermanos Lyon partieron hacia sus respectivos destinos. El sol brillaba intensamente mientras las dos hermanas caminaban por las calles conocidas, conversando y riendo rumbo a Wheaton Plaza. Pero algo las esperaba en ese centro comercial, algo que convertiría ese día común de primavera en el inicio de una pesadilla que acecharía a su familia por las próximas décadas. Las hermanas llegaron a Wheaton Plaza poco antes de las 13 horas, entrando al centro comercial más concurrido del suburbio de Maryland. El lugar bullía con la presencia de familias, adolescentes y compradores. Gente recorriendo tiendas y almorzando en los restaurantes. Todo parecía normal, pero ese día estaba a punto de volverse extraordinario, por razones equivocadas. Justo a las 13 horas, un niño del barrio, que conocía a las dos hermanas, vio algo que luego sería crucial. Vio a Catherine y Sheila sentadas en un banco afuera de la pizzería Orange Bowl. Un hombre extraño conversaba con ellas. No era un extraño cualquiera. Parecía confiable. Medía alrededor de 1,80 metros. Vestía un traje marrón elegante. Estaba limpio y arreglado, como un empresario o alguien con un empleo importante. Todo en él gritaba, adulto seguro. El hombre llevaba un maletín. Dentro había una grabadora. En 1975, eso era equipo de punta, raro entre la gente común. Abrió el maletín, sacó la grabadora con un micrófono acoplado y les dijo a Catherine, Sheila y otros niños que lo rodeaban que trabajaba para una estación de radio. Afirmó estar grabando voces para transmitir después. Sonaba emocionante. Dijo que serían famosos, que sus amigos los escucharían al aire. Esa historia tenía sentido para las hermanas Lyon. Su padre trabajaba en una estación de radio. Sabían cómo funcionaba. El niño observó mientras Catherine y Sheila se turnaban para hablar al micrófono. Otros niños también se unieron, emocionados con la idea de estar en la radio. Las niñas reían y sonreían, creyendo que formaban parte de algo especial. El niño notó un detalle. El hombre cojeaba ligeramente. No era algo evidente, pero perceptible para quien prestara atención. En ese momento parecía irrelevante, pero ayudaría al caso después. Alrededor de las 14 horas, el hermano de las niñas, Jay, llegó al centro comercial para comprar una cometa. Mientras caminaba por la plaza, miró por la ventana del restaurante Orange Bowl y vio a sus hermanas adentro. Catherine y Sheila estaban sentadas en una mesa, comiendo pizza y conversando. Parecían completamente normales y felices, reían y señalaban a las personas que pasaban, como siempre hacían juntas. Jay no se acercó porque quería que tuvieran su propio tiempo. Esto fue importante porque mostró que, después de hablar con el hombre de la grabadora, las niñas continuaron con su plan de comer pizza. Lo que sea que haya pasado con ese hombre, no les impidió hacer lo que tenían planeado. Parecían bien y no estaban preocupadas por nada. Sin embargo, había otra presencia en el centro comercial ese día, alguien cuyo comportamiento era mucho más amenazante. Cuando Danette y sus amigos caminaban mirando las tiendas, notaron a un joven aterrador siguiéndolos. Este segundo sospechoso era muy diferente al hombre bien vestido de la grabadora. Este chico era mucho más joven, quizás al final de la adolescencia o principios de los 20 años. Tenía el cabello largo y despeinado, y parecía no cuidarse. Medía alrededor de 1,80 metros y tenía acné severo en el rostro. Más visibles eran las cicatrices en su mejilla izquierda, que lo hacían parecer áspero y peligroso. Su ropa estaba desgastada y barata. Llevaba una chaqueta de la marca Peter, popular entre algunos jóvenes en esa época. Destacaba en el ambiente del centro comercial, como si no perteneciera a ese lugar. Lo que realmente hacía aterrador a este joven no era solo su aspecto, sino su comportamiento. No solo miraba a las chicas y se iba como haría una persona normal. En cambio, las seguía por el centro comercial, observándolas de un modo que las incomodó mucho. Su mirada no era normal, era intensa y aterradora, como si planeara algo malo. Continuaba vigilándolas, sin importar a dónde fueran, sin importarle que eso las asustara. Finalmente, una de las amigas de Danette se incomodó tanto que se volteó y le dijo al joven, ¿por qué no nos tomas una foto?
Durará más. Ella intentó avergonzarlo para que se fuera. Normalmente, las personas se sentirían incómodas y se alejarían después de una provocación así, pero el joven no le importó. Continuó mirando y siguiéndolas como si nada hubiera pasado. Peor aún, Danette vio a ese mismo joven aterrador mirando a Catherine y Sheila con la misma atención amenazante que les prestaba a su grupo. Esa conexión sería muy importante más adelante. Alrededor de las 14:30, alguien vio a Catherine y Sheila por última vez. Un amigo de la familia las vio caminando hacia el oeste, por la calle que llevaba del centro comercial de regreso a casa. Esa fue una buena noticia, porque significaba que las chicas habían salido del centro comercial a tiempo para llegar a casa antes de las 16 horas. La persona que las vio dijo que parecían completamente normales, caminando juntas y conversando como siempre. Nada parecía extraño o aterrador en su comportamiento. Las chicas no corrían ni parecían tener miedo, ni estaban siendo perseguidas o seguidas, al menos en ese momento. Cualquiera podría pensar que solo estaban regresando a casa después de una tarde divertida en el centro comercial. Pero esa sería la última vez que alguien podría afirmar con certeza dónde estaban Catherine y Sheila. Después de ese momento, nadie supo qué les pasó. Simplemente desaparecieron. Algo terrible estaba a punto de suceder, y la búsqueda de Catherine y Sheila estaba por comenzar. El reloj en la cocina de la familia Lyon marcaba las 16 horas en punto. Mary Lyon lo miró por tercera vez en 10 minutos, con las manos ocupadas preparando la cena. Catherine y Sheila deberían haber llegado a casa hacía rato. Las chicas siempre eran puntuales, especialmente cuando sabían que habría pollo frito para cenar. Mary continuó con los preparativos de la cena, preocupada, pero algo se sentía distinto. La casa estaba muy silenciosa. Normalmente, a esa hora, escuchaba la puerta principal cerrarse, seguida por el sonido familiar de las voces de sus hijas anunciando su llegada. A las 16:15, ellas llegaban y luego salían nuevamente a las 16:30. Los movimientos de Mary en la cocina se volvieron más deliberados, más concentrados. Trataba de mantener las manos ocupadas mientras su mente empezaba a recorrer diversas posibilidades. Quizás se habían encontrado con amigos en el centro comercial. Tal vez decidieron mirar alrededor más tiempo de lo planeado, o quizás perdieron la noción del tiempo. A las 17 horas, aún no había noticias de Catherine y Sheila. El pollo frito que Mary planeaba cocinar permanecía intacto en el refrigerador. En cambio, ella se encontró caminando de un lado a otro entre la ventana de la cocina y la puerta principal, buscando cualquier señal de sus hijas subiendo la calle. A las 17:15, la preocupación se había mezclado con otro sentimiento, una sensación escalofriante que Mary no quería reconocer. Se decía a sí misma que estaba exagerando, que las chicas estaban bien, que pasarían por la puerta en cualquier momento, trayendo explicaciones perfectamente razonables para el retraso. Eso no era típico de Catherine y Sheila. No desobedecían las reglas ni hacían que su madre se preocupara así. Algo estaba mal, y Mary Lyon podía sentirlo en cada fibra de su ser. El esposo de Mary llegó a casa del trabajo para encontrar a su esposa sentada al teléfono, con el rostro pálido por la preocupación. Al explicar la situación, vio su propio miedo reflejado en sus ojos. Esto no era un caso de niños perdiendo la noción del tiempo. Era algo totalmente diferente. John y Mary Lyon hicieron la llamada que cambiaría sus vidas para siempre. Contactaron al Departamento de Policía del Condado de Montgomery para reportar a sus hijas como personas desaparecidas. A las 19 horas, el policía que atendió la llamada fue profesional. Los casos de niños desaparecidos eran comunes, explicó. La mayoría aparecía en pocas horas, generalmente con explicaciones inocentes sobre su ausencia. Registró un reporte e informó que los policías de patrulla estarían atentos a Catherine y Sheila Lyon. El reporte oficial fue archivado exactamente a las 19 horas del día 25 de marzo de 1975. Catherine Lyon, de 10 años, y Sheila Lyon, de 12 años, fueron oficialmente declaradas personas desaparecidas. La búsqueda de las hermanas Lyon comenzó inmediatamente. La familia inició su propia vigilia desesperada. Alguien estaba al teléfono todo el tiempo esperando cualquier noticia sobre las chicas. Los miembros de la familia se turnaban para que el teléfono nunca quedara sin respuesta.
ya fuera una llamada de la policía con novedades o incluso posiblemente de las propias Sheila y Catherine. Alrededor de las 20 horas, la respuesta inicial de la policía se había intensificado. Esto ya no era solo un caso rutinario de persona desaparecida. Los policías realizaban búsquedas casa por todo el vecindario, tocando puertas, haciendo preguntas y recogiendo cualquier información que pudiera dar pistas sobre el paradero de las chicas. Se trajeron perros rastreadores en las primeras 24 horas. Estos animales, especialmente entrenados, lograron captar la pista que las chicas dejaron al ir al centro comercial, confirmando que Catherine y Sheila realmente estuvieron allí como se había planeado. Los perros siguieron la ruta desde el centro comercial hasta el estacionamiento, y luego, nada. La pista simplemente desapareció, como si las chicas se hubieran esfumado en el aire. La búsqueda se expandió rápidamente. Lo que había comenzado como una investigación de barrio ahora involucraba a varias agencias de aplicación de la ley. Se enviaron buzos para registrar lagos y estanques locales. Equipos de policías se internaban en alcantarillas pluviales, con linternas que cortaban la oscuridad, esperando y temiendo lo que podrían encontrar. Terrenos baldíos fueron revisados centímetro a centímetro. Edificios abandonados fueron invadidos y examinados. Todos los lugares posibles donde dos chicas podrían estar escondidas o ser escondidas fueron investigados. La respuesta de la comunidad fue abrumadora. Cientos de voluntarios se unieron a los esfuerzos oficiales de búsqueda. Vecinos que nunca antes se habían hablado se vieron trabajando lado a lado, unidos por la esperanza desesperada de traer a Catherine y Sheila a casa sanas y salvo. Se estableció un fondo de recompensa que creció rápidamente hasta los $9,000, una suma considerable para carteles en 1975. Fotografías de Catherine y Sheila aparecieron en todas las búsquedas telefónicas, en vitrinas y en todos los tablones de anuncios de la comunidad. Sus rostros se volvieron familiares para todos en la zona, un recordatorio constante de que dos niñas estaban desaparecidas y necesitaban ser encontradas. Entonces llegó la llamada que torturaría a la familia Lyon de maneras que nunca imaginaron posibles. El 4 de abril de 1975, 10 días después de la desaparición de Catherine y Sheila, sonó el teléfono en la casa de la familia Lyon. Mary contestó, como siempre, ahora con una mezcla de esperanza y temor. La voz del otro lado no era familiar, deliberadamente disfrazada. El interlocutor afirmó tener a las chicas y exigió $10,000 para su regreso seguro. La demanda de rescate envió ondas de choque a la familia y a los oficiales de investigación que ahora monitoreaban todas las llamadas a la residencia de los Lyon. Se siguieron las instrucciones. El dinero debía colocarse en una carpeta y dejarse en un baño del Tribunal de Annapolis. El interlocutor proporcionó instrucciones detalladas, requisitos específicos de tiempo y advertencias severas sobre la participación de la policía. Los padres Lyon estaban dispuestos a pagar cualquier cosa, a hacer lo que fuera para recuperar a sus hijas, pero la policía tuvo que tomar una decisión difícil, pues no podían arriesgar los $10,000 de la familia, que podrían ser una cruel farsa. Al mismo tiempo, no podían ignorar la posibilidad de que ese interlocutor realmente tuviera a Catherine y Sheila. El compromiso fue estratégico, pero arriesgado. Solo se colocaron $11 en la carpeta, organizada para parecer mucho más dinero a la distancia, en caso de que el llamante fuera genuino y realmente tuviera a las chicas que la policía esperaba. Necesitaban que mordiera el anzuelo y los llevara hasta la ubicación de Catherine y Sheila. La operación se realizó exactamente como los oficiales indicaron, quienes observaron desde posiciones ocultas mientras la carpeta era colocada en los minutos asignados en el baño. Las horas se alargaron mientras esperaban que alguien recogiera el dinero del rescate. La llamada llegó varias horas después, con la misma voz disfrazada, ahora irritada y acusatoria. Había muchos policías en el lugar. El interlocutor afirmó haber visto la vigilancia, haber avistado a los policías y se negó a recoger el dinero, diciendo que el trato estaba cancelado. Pero John Lyon no estaba dispuesto a rendirse. Si esa persona realmente tenía a sus hijas, y existía alguna posibilidad de que no fuera un engaño, necesitaba pruebas. Exigió hablar directamente con Catherine y Sheila.
Necesitaba escuchar sus voces para saber que estaban vivas y a salvo. La línea quedó en silencio. Luego, sin otra palabra, el interlocutor colgó el teléfono y nunca volvió a llamar. Las exigencias del rescate cesaron y el misterioso interlocutor, quienquiera que fuera, desapareció tan repentinamente como apareció, dejando a la familia Lyon con esperanzas destrozadas y preguntas devastadoras. Si alguien realmente había secuestrado a sus hijas, ¿sería ese interlocutor un estafador cruel, atacando a padres desesperados? ¿Estarían Catherine y Sheila en algún lugar, esperando por el rescate? ¿O todo no era más que otro callejón sin salida en una investigación que parecía no llevar a ninguna parte? Semanas se convirtieron en meses. Los esfuerzos masivos de búsqueda continuaron, pero no encontraron nada. La investigación generó miles de pistas, cientos de entrevistas e innumerables teorías, pero Catherine y Sheila Lyon seguían desaparecidas. Sus cumpleaños iban y venían, sin que la familia pudiera celebrar. Ni siquiera la Pascua, que tenían tanta esperanza de celebrar juntos, trajo alegría. Las fiestas planeadas por los padres se convirtieron en servicios conmemorativos para dos niñas que simplemente desaparecieron durante una caminata de media milla hacia casa, después de comer pizza. Mientras la familia Lyon soportaba su peor pesadilla, los investigadores trabajaban sin descanso, siguiendo todas las pistas posibles. El caso había capturado la atención nacional y llegaban indicios de todo el país. Algunos parecían prometedores, otros no llevaron a ninguna parte, pero todos debían ser verificados. El 6 de abril, William Krebs, de 11 años, presentó información que hizo que los investigadores corrieran hacia Virginia. Afirmó haber visto a dos chicas que coincidían con la descripción de Catherine y Sheila en un Pontiac blanco, viajando por la ruta 211. Según el niño, una de las niñas parecía estar llorando, y definitivamente había una niña rubia en el asiento trasero. La policía de SEA tomó en serio ese avistamiento porque el momento y la ubicación tenían sentido. La ruta 211 sería una ruta lógica de escape para alguien que huyera del área de Washington, y el comportamiento angustiado que Krebs describió coincidía con lo que se podría esperar de niños secuestrados. Al día siguiente, surgió otro posible avance. Un testigo en Manassas reportó haber visto a dos niñas que parecían estar atadas y amordazadas en una camioneta Ford Beige. El observador fue lo suficientemente atento para anotar parte de la placa, que decía DMT6, y determinó que era una matrícula de Maryland, posiblemente de las áreas de Cumberland, Hagerstown o Baltimore. Lo que hizo ese avistamiento particularmente creíble fue lo que ocurrió después. El conductor aparentemente se dio cuenta de que estaba siendo observado y comenzó a conducir de manera irregular. Aceleró en un semáforo en rojo y entró en la Interestatal 66, claramente intentando escapar de la vigilancia. Ese comportamiento sugirió que alguien tenía algo que ocultar. Los investigadores comenzaron de inmediato a rastrear todos los registros posibles de vehículos que pudieran coincidir con esas placas parciales. Contactaron a departamentos de vehículos motorizados de varios estados, realizaron búsquedas en computadoras y siguieron cientos de posibles combinaciones. El trabajo fue meticuloso, pero absolutamente necesario. Sin embargo, un grupo inesperado se unió al esfuerzo de búsqueda. Ciudadanos con radio CB en toda la región metropolitana de Washington organizaron su propia red para buscar a las hermanas Lyon. Estos voluntarios pasaron horas conduciendo por distintos vecindarios, manteniendo contacto constante por radio y monitoreando cualquier avistamiento sospechoso. Los operadores de radio CB tomaron su misión en serio, coordinando búsquedas en estacionamientos, centros comerciales y áreas residenciales donde las niñas podrían estar. Su dedicación fue admirable, pero a pesar de miles de horas de voluntariado, no encontraron nada que avanzara la investigación. El 23 de mayo de 1975, el caso había alcanzado tal notoriedad que el vicepresidente Blair Lee tomó una decisión sin precedentes. Ordenó que 122 guardias nacionales realizaran una búsqueda sistemática en las áreas forestales del condado de Montgomery. No eran voluntarios amateurs ni de fin de semana. Los investigadores eran militares entrenados,
usando técnicas profesionales para peinar miles de hectáreas de bosque. Siguieron patrones en cuadrícula para garantizar la cobertura completa del terreno durante días. Las unidades de la Guardia Nacional peinaron parques forestales y terrenos no desarrollados en todo el condado. Buscaron barrancos, claros, bosques densos y cualquier lugar donde dos cuerpos pudieran estar escondidos. Sus equipos incluían herramientas especializadas para detectar suelo perturbado y detectores de metal para encontrar pertenencias personales. La falta de evidencias físicas se estaba convirtiendo en el aspecto más frustrante de la investigación. Sin cuerpos, sin escena del crimen, sin testigos de un secuestro real. Los investigadores tenían que trabajar con teorías y posibilidades, y no con hechos concretos. Hasta el verano de 1975, la dura realidad comenzó a imponerse para la familia Lyon. Después de meses de intensa búsqueda, innumerables pistas falsas y la montaña rusa emocional de esperanza seguida de decepción, John y Mary Lyon se vieron obligados a aceptar lo que habían intentado desesperadamente negar. Sus hijas probablemente estaban muertas. Sin embargo, esa aceptación no significaba que dejaran de esperar respuestas. La familia Lyon nunca renunció al deseo de descubrir qué ocurrió con Catherine y Sheila, para entender quién las llevó, por qué, y ver la justicia aplicada por los asesinatos de sus hijas. Pero tuvieron que encontrar una manera de convivir con la devastadora realidad de que sus niñas nunca regresarían a casa. La investigación policial permaneció oficialmente activa, con los detectives continuando el seguimiento de pistas y persiguiendo posibles sospechosos. El hombre del grabador bien vestido siguió siendo el principal foco, ya que fue la última persona conocida en interactuar con las hermanas Lyon antes de su desaparición. Bocetos compuestos tanto del hombre mayor como del sospechoso más joven se difundieron ampliamente, generando numerosas pistas y posibles identificaciones. En 1987, 12 años después de la desaparición de las hermanas Lyon, los investigadores creyeron haber encontrado a un posible agresor, Fred Howard Coffey, un abusador de niños condenado de Carolina del Norte, que se convirtió en persona de interés en el caso. La historia y los métodos de Coffey parecían encajar en el perfil de alguien que podría haber secuestrado a Catherine y Sheila. Coffey había sido condenado por acercarse a niños usando diversos dispositivos y equipos para ganar su confianza, una táctica notablemente similar al enfoque del hombre del grabador con las hermanas Lyon. Él usaba detectores de metales, cámaras y otros dispositivos interesantes para iniciar conversaciones con posibles víctimas, presentándose como amigable y confiable antes de revelar sus verdaderas intenciones. Los investigadores descubrieron que Coffey estuvo en el condado de Montgomery la semana siguiente a la desaparición de las hermanas Lyon, lo que inicialmente parecía una conexión prometedora. Su presencia en la zona durante el periodo crítico, combinada con su historial de uso de equipos para atraer niños, lo convertía en un fuerte sospechoso. Sin embargo, a pesar de la extensa investigación, los detectives nunca lograron establecer el paradero de Coffey el 25 de marzo de 1975, fecha en que Catherine y Sheila desaparecieron, ni probar que estuvo en Wheaton Plaza o que tuvo algún contacto con las hermanas Lyon. Con esto, el caso contra Coffey se vino abajo. Permaneció como una persona de interés, pero nunca pudo ser vinculado definitivamente al crimen. Lo que los investigadores no notaron en ese momento fue que el testigo más importante del caso ya se había presentado y fue descartado como no confiable. El 1 de abril de 1975, apenas una semana después de la desaparición de las hermanas Lyon, un joven de 18 años llamado Lloyd Lee Welch, Jr., había contactado a la policía con lo que afirmaba ser una información crucial sobre el caso. Welch dijo a los investigadores que presenció a un hombre de mediana edad forzando a dos niños angustiados a entrar en un Camaro rojo en el estacionamiento de Wheaton Plaza. El relato parecía potencialmente significativo, ya que afirmaba haber visto el secuestro ocurrir. Sin embargo, cuando la policía sometió a Welch a un examen de polígrafo, falló completamente en la prueba del detector de mentiras, mostrando respuestas fisiológicas que indicaban engaño. Esto llevó a los investigadores a concluir que estaba mintiendo sobre lo que afirmaba haber visto.
Los detectives sospechaban que Welch había inventado su historia con la esperanza de recoger la recompensa de $9,000 que la familia León había ofrecido por información que condujera al regreso seguro de las niñas. Los testigos falsos motivados por dinero eran comunes en casos de alto perfil, y el fracaso de Welch en el polígrafo parecía confirmar que era solo un oportunista, tratando de lucrar con la tragedia de la familia. Welch fue liberado y descartado como testigo confiable. Su declaración fue reducida a una sola página en el archivo del caso, marcada simplemente como polígrafo, mintió, y archivada en medio de una vasta montaña de documentos generados durante meses de intenso trabajo. Ese informe de una página permaneció enterrado en los archivos por casi 4 décadas, olvidado por los investigadores e ignorado por cualquiera que revisara los materiales del caso. El nombre de Lloyd Welch desapareció de la consideración activa, y él se perdió en la oscuridad, mientras la investigación seguía persiguiendo otras pistas y sospechosos. Sin embargo, a veces, las pistas más importantes permanecen ocultas a la vista de todos, esperando décadas para ser redescubiertas por nuevos ojos y perspectivas. Lloyd Welch fue descartado y olvidado, pero su historia estaba lejos de terminar. En 2013, casi 40 años después de la desaparición de Catherine y Sheila León en Wheaton Plaza, los investigadores originales ya se habían jubilado o fallecido, y el caso se había convertido en una nota histórica. Uno de esos misterios trágicos que parecían destinados a permanecer sin resolver para siempre. Sin embargo, el Departamento de Policía del Condado de Montgomery tomó una decisión que cambiaría todo. Designaron al sargento Chris Hambrook, un detective conocido por su enfoque metódico y su negativa a aceptar derrotas, la tarea de revisar cada pieza de evidencia, cada declaración de testigo y todas las pistas seguidas durante casi 40 años. El archivo del caso había crecido, ocupando varias cajas con miles de documentos, fotografías y registros, material que podría abrumar a la mayoría de los investigadores. Pero Hambrook comenzó la tarea de forma sistemática, leyendo cada informe, por más insignificante que pareciera cuando fue archivado. Entre cientos de testimonios de 1975, encontró un informe de una página sobre un joven de 18 años llamado Lloyd Lee Welch Jr. El documento era breve y marcado como polígrafo mintió, indicando que en 1975 los investigadores habían descartado a Welch como testigo no confiable. Pero la declaración llamó la atención de Hambrook, que decidió investigar más a fondo. Cuando Hambrook localizó una foto de Lloyd Welch en 1977, la semejanza con el boceto compuesto de un sospechoso más joven era inconfundible. Las características faciales, el cabello y la apariencia general coincidían lo suficiente para justificar una investigación seria. Este hallazgo llevó a Hambrook a investigar el pasado de Welch, y lo que descubrió fue sorprendente. Lloyd Welch no era solo un adolescente intentando involucrarse en un caso de alto perfil por atención o recompensa monetaria. Era un criminal de carrera, con un historial que encajaba perfectamente en el perfil de alguien capaz de secuestrar y dañar niños. En el momento de la investigación de Hambrook, Welch cumplía una condena de 29 años en Delaware por abuso sexual infantil. Su ficha criminal lo describía como un depredador peligroso, con una extensa historia de violencia y delitos sexuales. Las acusaciones contra Welch incluían violación, violencia doméstica y agresión con cuchillo. Había sido condenado por crímenes en 3 estados diferentes, demostrando un patrón de violencia que persistió por décadas. Particularmente relevante para el caso de las hermanas León era la preferencia sexual documentada de Welch por niñas adolescentes. Esto no era especulación, ya que fue establecido mediante sus registros de condena y evaluaciones psicológicas realizadas durante sus varios periodos en prisión. Hambrook también descubrió que Welch era originario de los Apalaches y que había sido criado en un orfanato, tras sufrir abusos graves en su infancia. Antiguos conocidos lo describían como alguien con temperamento violento y capaz de explosiones de ira, especialmente cuando era desafiado o acorralado. Esta información de fondo convirtió el fallo en el polígrafo de 1975, que hasta entonces era motivo para descartar a Welch,
en una señal de alerta que había sido ignorada. Los criminales de carrera, especialmente aquellos con historial de engaño y manipulación, frecuentemente saben cómo burlar las pruebas del detector de mentiras, o pueden ser reprobados por motivos no relacionados con las preguntas específicas. El 16 de octubre de 2013, Hambrook y su equipo viajaron al Centro Correccional de Smyrna, en Delaware, para entrevistar a Lloyd Welch. El interrogatorio duró 8 horas y finalmente comenzó a desvelar el misterio que persistía desde hacía 38 años. Cuando los detectives entraron en la sala de entrevista, las primeras palabras de Welch fueron escalofriantes en su entrega. De hecho, sé por qué están aquí. Están aquí por esas 2 niñas desaparecidas. La declaración reveló inmediatamente 2 cosas cruciales a los investigadores. Welch recordaba el caso de las hermanas León, a pesar de haber pasado décadas, y parecía estar esperando esta conversación, algo que la mayoría de los testigos inocentes no haría. Hambrook decidió poner a prueba la memoria de Welch y su posible implicación, mostrándole fotografías de Catherine y Sheila León. Las palabras del detective fueron cuidadosamente seleccionadas para causar el mayor impacto emocional. Estas 2 niñas nunca fueron encontradas, y sus padres están cerca de los 80 años. La respuesta de Welch fue inmediata y específica. Afirmó que realmente estuvo en Wheaton Plaza el 25 de marzo de 1975 y que presenció a un hombre colocando a 2 chicas en la parte trasera de un automóvil. Su relato coincidía con elementos de la declaración original de 1975, pero ahora proporcionaba detalles adicionales. Lo que hizo diferente esta entrevista a la sesión del polígrafo de 1975 fue el contexto. Welch ya cumplía una larga condena en prisión y no tenía nada que ganar mintiendo. No buscaba recompensa económica ni intentaba involucrarse en un caso famoso para llamar la atención. Era un criminal condenado conversando con detectives que habían viajado cientos de kilómetros específicamente para interrogarlos sobre hechos ocurridos casi 4 décadas antes. A medida que avanzaba la entrevista, quedó claro que Welch poseía conocimiento del caso que superaba lo que se había reportado públicamente. Ofreció detalles sobre el centro comercial, el momento de los sucesos y las circunstancias de la desaparición de las niñas que sugerían que su relato era genuino y no simplemente información recopilada para la prensa. Por primera vez desde los primeros investigadores de 1975, sintieron que hablaban con alguien que realmente estuvo presente cuando Catherine y Sheila León desaparecieron. Después de 38 años de silencio, alguien finalmente estaba hablando. Tras la entrevista inicial de octubre de 2013, los detectives sabían que estaban ante algo significativo, pero la historia de Lloyd Welch aún estaba lejos de terminar. En los meses siguientes, los investigadores realizaron 2 entrevistas adicionales con Welch, cada sesión revelando nuevas capas de un crimen horrendo que permaneció oculto por décadas. La estrategia inicial de Welch parecía ser proporcionar información suficiente para parecer cooperativo, mientras desviaba la responsabilidad hacia otros involucrados. Su primera gran acusación tuvo como objetivo a Raymond Mlesky Sr., un conocido traficante de niños que operaba en el área de Washington, D.C. durante la década de 1970. Según los relatos iniciales de Welch, Mlesky habría sido el verdadero autor del secuestro y asesinato de las hermanas León. Welch afirmó que presenció a Mlesky llevándose a las niñas, pero que tenía demasiado miedo de presentarse en ese momento debido a amenazas contra su propia seguridad. Esta versión de los hechos pintó a Welch como un testigo reacio, en lugar de un participante activo. Describió haber visto a las niñas siendo transportadas a la residencia de Mlesky, donde supuestamente fueron drogadas, abusadas y finalmente asesinadas. Raymond Rudolph Mlesky Sr., nacido en 1936, era residente de Suitland, Maryland, en el momento de la desaparición de las hermanas. Vivía a aproximadamente 17 kilómetros de la familia León. En 1975, Mlesky había sido condenado por los disparos que en noviembre de 1977 mataron a su esposa Dolores, de 35 años, y a su hijo Raymond Jr., de 17 años, además de herir a su hijo menor tras una acalorada discusión doméstica.
Fue condenado y sentenciado a 40 años de prisión por estos crímenes. Testigos contemporáneos indicaron que el individuo con la grabadora en el Wheaton Plaza Shopping Center era un sospechoso probable en el secuestro de las hermanas León. Se reportó que el hombre caminaba con una leve cojera, como Mlesky. Además, Mlesky se parecía mucho al retrato hablado. Esta información, junto con el conocido historial de abuso sexual infantil de Mlesky, lo convirtió en un fuerte sospechoso. Asimismo, basándose en información proporcionada posteriormente a las autoridades por informantes en prisión y en las propias alegaciones posteriores de Mlesky de tener conocimiento sobre el secuestro de las hermanas, que ofreció compartir con los investigadores a cambio de condiciones carcelarias más favorables, las autoridades registraron su antigua residencia a principios de abril de 1982, aunque no encontraron evidencias. Mlesky murió en prisión en 2010. Sin embargo, mientras los investigadores presionaban por detalles y pruebas corroborantes, la historia de Welch comenzó a cambiar drásticamente. Los detalles que él había presentado como hechos en una entrevista fueron contradichos o modificados en sesiones posteriores. El patrón se volvió claro para interrogadores experimentados. Welch probaba diferentes versiones de los hechos para ver cuáles los investigadores consideraban más creíbles, al mismo tiempo que intentaba minimizar su propio papel en lo que realmente había ocurrido. Cada entrevista traía nuevas contradicciones y cambios en su relato. A veces alegaba ser solo un testigo, otras admitía participación limitada y, ocasionalmente, estuvo cerca de una confesión completa antes de retroceder y revisar su historia una vez más. En julio de 2014, tras meses de interrogatorios y confrontaciones con inconsistencias en sus diversos relatos, Welch finalmente empezó a revelar lo que los investigadores creían era la verdad más cercana. En esa versión, Welch admitió que las hermanas León fueron llevadas a un lugar controlado por sus propios familiares, específicamente su padre, Lloyd Welch Sr., y su tío, Richard Alan Welch. El escenario que describió era mucho más siniestro que sus relatos anteriores, que involucraban a Raymond Mlesky. Según las declaraciones de Welch en julio de 2014, las niñas fueron retenidas en un sótano de concreto, accesible solo por una única entrada segura con candado. Este detalle resultaría crucial cuando los investigadores comenzaron a buscar pruebas físicas. Welch alegó haber presenciado a su padre y tío abusando sexualmente de Catherine y Sheila en ese sótano. Su relato describió torturas prolongadas y agresiones que duraron un tiempo indefinido. Welch admitió que nunca volvió a ver a las niñas vivas después del incidente en el sótano. Aunque seguía negando directamente su participación en los asesinatos, reconoció estar presente durante los hechos posteriores y haber sido forzado a ayudar a eliminar evidencias. Esta confesión representó un cambio dramático respecto a sus alegaciones anteriores de ser solo un testigo de los crímenes de otros. Ahora admitía estar presente durante el abuso real y reconocía su participación en el encubrimiento de los asesinatos. Los investigadores tenían entonces información suficiente para comenzar a buscar evidencias físicas que pudieran corroborar la evolución de las confesiones de Welch. En septiembre de 2014, obtuvieron órdenes de registro para la antigua residencia de Richard Allen Welch en Hyattsville, Maryland. Lo que encontraron en el sótano superó sus expectativas más optimistas de encontrar pruebas en un caso tan antiguo. La distribución del sótano coincidía perfectamente con las descripciones de Welch, incluyendo la entrada única y la construcción de concreto que había descrito. Más importante aún, el examen forense reveló extensas manchas de sangre por toda el área del sótano. La evidencia sanguínea se encontró no solo en el suelo, sino también extendida por las paredes e incluso en el techo, lo que sugería que una violencia extrema había ocurrido en ese espacio. Pruebas forenses confirmaron que la sangre era de origen humano, aunque décadas de degradación impidieron el análisis de ADN para identificación genealógica. Sin embargo, la cantidad y el patrón de distribución de la evidencia sanguínea fueron consistentes con los relatos de Welch sobre violencia y abuso prolongados. El hallazgo del sótano representó la primera evidencia física que los investigadores encontraron en casi 40 años que apoyaba directamente los testimonios sobre el destino de las hermanas León.
No obstante, revelaciones aún más perturbadoras estaban por venir. Las confesiones de Welch se extendieron más allá del abuso y asesinato para describir cómo los cuerpos fueron desechados, llevando a los investigadores a una ubicación remota en las montañas Blue Ridge, en Virginia. Taylor Mountain, en el condado de Bedford, Virginia, era propiedad de la familia y había sido utilizada por el clan Welch durante décadas. Según Lloyd Welch, ese lugar aislado sirvió como lugar de descanso final para Catherine y Sheila Leon. Welch describió cómo los cuerpos fueron transportados a Taylor's Mountain en mochilas pesadas y, finalmente, destruidos en un incendio que duró varios días. Su primo, Henry Parker, no hablaba sobre lo que vio hace décadas, pero en diciembre de 2014, casi 40 años después, finalmente rompió el silencio. Dijo a los detectives que, un día de 1975, su primo Lloyd Welch apareció inesperadamente en una propiedad familiar en Taylor's Mountain. Welch no estaba solo. Llevaba dos grandes mochilas estilo militar en la parte trasera del vehículo. Cada mochila estaba manchada con algo oscuro y rojo. Cuando Parker se acercó, el olor lo golpeó primero. Era denso y pútrido, similar a carne podrida. Welch no dijo nada sobre el contenido, y Parker no preguntó. Recordó que las bolsas fueron arrojadas a las llamas que ardieron continuamente durante días, y los vecinos se quejaron de un olor terrible, distintivo, que describieron como algo quemado. Lo que Parker no sabía, o eligió no enfrentar en ese momento, era que las maletas podrían contener los restos mortales de dos niñas, Catherine y Sheila Leon. La historia de Parker no fue la única que señaló a Welch. Su hermana, Connie Akers, también recuerda la visita. Ella era apenas una adolescente cuando Welch llegó con su novia embarazada, Helen Kraber, y una mochila verde abultada que olía horriblemente. Welch afirmaba que el olor era de carne descompuesta, pero algo en eso no encajaba bien con Akers. No fue solo el olor, sino lo que ocurrió después. Welch le pidió que ayudara a limpiar varias bolsas de ropa. Cuando ella vio que la ropa estaba empapada de sangre, ella se negó. Cuando los investigadores comenzaron a excavar áreas de la montaña de Taylor que Welch había señalado, encontraron fragmentos de huesos humanos degradados, un hilo carbonizado de dientes que parecían ser de gafas, y joyas con cuentas consistentes con objetos que las hermanas León podrían haber usado. Aunque ninguno de estos objetos pudo vincularse definitivamente con Catherine y Sheila, mediante ADN u otros métodos forenses debido a su estado degradado, el conjunto de evidencias pintaba un cuadro horrible de lo que sucedió con las dos niñas. Después de décadas de misterio, las piezas finalmente empezaban a encajar. La terrible verdad emergía de las montañas de Virginia, revelando un crimen aún más brutal y calculado de lo que los investigadores habían imaginado inicialmente. Armados con las confesiones de Lloyd Welch, evidencias físicas del sótano de Hillsville y testimonios corroborantes de familiares, los fiscales estaban finalmente listos para buscar justicia para Catherine y Sheila Leon. En julio de 2015, exactamente 40 años y 4 meses después de la desaparición de las niñas, Lloyd Lee Welch Jr. fue acusado de 2 cargos de asesinato en primer grado. Las acusaciones también incluían alegaciones de que los asesinatos se cometieron durante abuso sexual y producción de pornografía infantil. La acusación representó un momento histórico en la justicia criminal estadounidense. Si el caso precedía a un juicio y resultaba en condena, sería el mayor lapso entre un asesinato y una condena, sin cuerpos recuperados en la historia de los Estados Unidos. Los fiscales también nombraron a Richard Allen Welch, tío de Lloyd, como persona de interés en el caso. Sin embargo, determinaron que, aunque las evidencias sugerían su involucramiento, no había pruebas suficientes para presentar cargos contra él. Probablemente esto resultaría en condena. La escala de la investigación que llevó a la acusación fue impresionante. Detectives registraron más de 16,000 horas de trabajo, ejecutaron 50 órdenes de registro y condujeron más de 100 entrevistas en varios estados. Esta no fue solo una revisión de un caso archivado, sino una de las investigaciones criminales más extensas en la historia de Maryland, abarcando múltiples jurisdicciones y requiriendo coordinación entre diversas agencias de aplicación de la ley. A medida que el caso se movía hacia juicio,
Lloyd Welch enfrentó una decisión crucial. A los 60 años, y ya cumpliendo una larga condena por abuso sexual infantil, estaba frente a la posibilidad de cadena perpetua o incluso la pena de muerte, si era condenado por asesinato. El 12 de septiembre de 2017, 42 años y 5 meses después de que Catherine y Sheila León desaparecieran de Wheaton Plaza, Lloyd Welch se presentó en un tribunal del condado de Bedford, Virginia, para presentar su apelación. En una sala llena, que incluía a los miembros de la familia León que esperaron décadas por ese momento, Welch se declaró formalmente culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado. Sin embargo, incluso en su momento de responsabilidad legal, Welch continuó minimizando su papel en los crímenes. Aunque admitió participar en el secuestro de las niñas, mantuvo la negación de haber cometido personalmente agresión sexual o asesinato. Según su acuerdo de confesión, Welch cumpliría 2 condenas simultáneas de 48 años, garantizando efectivamente que pasaría el resto de su vida en prisión. Dada su edad y la duración de las sentencias, podría volverse elegible para consideración de libertad condicional en sus 80 años, aunque expertos legales describieron sus posibilidades de liberación como escasas. La audiencia de sentencia estuvo cargada emocionalmente, con John y Mary León presentes en el tribunal. A sus 77 años, los padres finalmente vivieron para ver a alguien responsabilizado por la muerte de su hija. Aunque el momento fue agridulce, dadas las décadas de angustia que sufrieron durante todo el proceso, Welch permaneció en gran parte en silencio, hablando solo cuando se le pidió ingresar su confesión de culpabilidad. No ofreció disculpas a la familia León, ni proporcionó detalles adicionales sobre los crímenes, más allá de lo que ya había revelado durante sus interrogatorios. La aceptación del acuerdo judicial por parte del juez significaba que muchas preguntas sobre el caso quedarían para siempre sin respuesta. Sin un juicio, la extensión completa de la conspiración, la identidad de otros participantes potenciales y la línea de tiempo completa de los eventos nunca serían completamente exploradas en un foro público. En enero de 2025, Lloyd Welch fue transferido del sistema correccional de Delaware a Virginia para comenzar a cumplir sus condenas por asesinato. La transferencia marcó el fin oficial de su tiempo como prisionero en Delaware y el inicio de lo que casi con seguridad sería su encarcelamiento final. La condena trajo un cierre para uno de los casos más duraderos de América relacionados con niños desaparecidos, pero también resaltó la realidad de que la justicia, en casos antiguos, suele llegar con limitaciones y preguntas sin respuesta. Después de 42 años, alguien finalmente estaba siendo responsabilizado por las muertes de Catherine y Sheila León, pero la pregunta seguía siendo, ¿fue Lloyd Welch la única persona responsable de esos crímenes atroces? Quizás la realidad más dolorosa sea que los restos mortales de Catherine y Sheila nunca fueron recuperados, a pesar de las extensas búsquedas en la montaña de Taylor y la recuperación de fragmentos óseos y otras evidencias potenciales. Esto significa que John y Mary León, ahora en sus 80 años, nunca pudieron darle a sus hijas un entierro adecuado, ni tener un lugar para visitarlas y recordarlas. La ausencia de restos recuperados sigue siendo una fuente continua de dolor para la familia. Otro gran aspecto sin resolver del caso involucra a Richard Allen Welch, tío de Lloyd, quien fue nombrado persona de interés pero nunca acusado. Según las confesiones de Lloyd, Richard desempeñó un papel central en el abuso y asesinato de las niñas, pero la falta de evidencias impidió que los fiscales presentaran cargos contra él. La cuestión de si Richard Allen Welch debería haber enfrentado la justicia junto a su sobrino sigue siendo un punto controversial en el caso. Algunos investigadores creen que hubo pruebas suficientes para procesarlo, mientras que otros sostienen que la decisión de no acusarlo fue apropiada, dadas las limitaciones de las pruebas disponibles. Miembros de la familia del clan Welch sugirieron que la conspiración para encubrir los asesinatos se extendía mucho más allá de Lloyd y Richard. Thomas Welch, un primo, hizo declaraciones públicas indicando su creencia de que había más personas involucradas y que existía una conspiración familiar para encubrir el caso. Estas alegaciones sugieren que los asesinatos de las hermanas León podrían haber involucrado a una red más amplia de familiares y asociados que ayudaron a ocultar los crímenes por décadas. Sin embargo, con muchos posibles testigos ya fallecidos
y otros que no están dispuestos a revelar todo el alcance, la conspiración puede que nunca sea completamente conocida. Aunque quedan preguntas sin respuesta, la familia León expresó su agradecimiento por la resolución que alcanzó el caso. En un comunicado después de la condena de Welch, John León dijo simplemente: "Solo queremos agradecer, ha pasado mucho tiempo". La gratitud de la familia se extendió especialmente a los detectives de casos archivados que se negaron a rendirse en la búsqueda de respuestas, incluso cuando el caso parecía sin esperanza. El sargento Chris Hambrook y su equipo lograron lo que muchos consideraban imposible: resolver un caso de asesinato de 40 años, sin cuerpos y con evidencias físicas limitadas. El caso de las hermanas León dejó un impacto duradero en los protocolos estadounidenses de aplicación de la ley y de seguridad infantil. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados elogió el trabajo investigativo sin precedentes y las técnicas utilizadas para finalmente esclarecer el caso. El caso también representa un punto de inflexión en la historia de los suburbios de Maryland. La desaparición de Catherine y Sheila León en 1975 rompió la sensación de seguridad que caracterizaba a comunidades como Wheaton, cambiando fundamentalmente la forma en que los padres piensan sobre la seguridad de sus hijos. También sirve como un recordatorio de las limitaciones del sistema judicial. Aunque Lloyd Welch finalmente fue responsabilizado por sus crímenes, la demora en la resolución del caso significó que otros posibles perpetradores escaparon de la justicia, evidencias se perdieron o deterioraron, y testigos murieron antes de poder ser interrogados. Catherine y Sheila León eran solo dos niñas que querían pizza y querían ver las vitrinas de Pascua en sus tiendas locales del centro. Su desaparición cambió la forma en que pensamos sobre la seguridad infantil, el peligro desconocido y el mal que puede acechar en los lugares más comunes. El caso de las hermanas León nos recuerda que, detrás de cada misterio sin resolver, hay familias reales esperando respuestas, y que el paso del tiempo nunca debe ser una excusa para dejar de buscar la verdad. ¿Qué crees que realmente pasó en la montaña de Taylor? ¿Fue Lloyd Welch quien dijo la verdad sobre su participación limitada? ¿O fue más responsable de lo que admitió alguna vez? Déjanos saber tu opinión en los comentarios abajo. Si este caso te tocó como a nosotros, haz clic en el botón me gusta y suscríbete.